Buenas tardes, mi nombre es Dick Andrés Ibarra, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Acuicultura. Ahora formo parte de la materia de producción acuícola 1, la cual es dictada por el biólogo Juan José Bernal, y a continuación voy a realizar la presentación de cultivo de tilapia. Ok. La tilapia es un pez teleósteo del orden Perciforme que pertenece específicamente a la familia Cichlidae. Este pez o esta especie es originaria del continente africano. Habita en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo, donde las condiciones son favorables para su eficiente reproducción y crecimiento. Es un pez que brinda muchas bondades, tiene unas características muy importantes, lo cual lo posiciona en una especie o un organismo acuático de mucho valor comercial y potencial acuícola, ya que es un pez que posee un buen sabor, posee un rápido crecimiento, se puede cultivar en estanques y en jaulas, este soporta altas densidades, resiste condiciones ambientales adversas, tolera bajas concentraciones de oxígeno, es capaz de utilizar la productividad primaria, forma parte de los estanques, y puede inclusive ser manipulado genéticamente. Las especies más cultivadas son Oreochromus aerus, Oreochromus niloticus y Oreochromus mozambicus, así como varios híbridos de esta especie. En el caso de la tilapia roja, esta es un híbrido que proviene de líneas mejoradas partiendo de las 4 especies más importantes del género Oreochromus. Como podemos ver en el gráfico, en este gráfico, podemos distinguir de color naranja a la tilapia roja. Y alrededor podemos ver las especies que forman parte de este híbrido. Tenemos a la tilapia plateada, la tilapia blanca, la tilapia negra y la tilapia mozambique. En el caso de la biología de la tilapia, hablando específicamente de su morfología, podemos destacar que presenta orificios nasales, uno a cada lado de la cabeza, posee un cuerpo comprimido, discoidal y alargado, tiene una boca protráctil y ancha, posee aletas pares e impares y posee una mandíbula con dientes que pueden ser cónicos e inclusive incisivos. En la imagen que podemos denotar aquí, al lado derecho de la pantalla, podemos identificar en la parte superior del pez la aleta dorsal, en la parte media, pues la aleta caudal. Podemos observar lo que es donde se encuentra la aleta anal, la aleta pélvica, la aleta pectoral, lo que tiene que ver con el opérculo, que es por donde ingresa el agua, donde existe el intercambio gaseoso, porque ahí se encuentran las branquias de los peces, que permite su respiración. Y pues encontramos también lo que es el ojo, pues la boca, y podemos ver el cuerpo en general, la morfología como tal externa. Es importante conocer, no solamente en esta especie, sino en todas las especies, las características sexuales. En el caso de la tilapia, estos son peces gonocóricos o dioicos, es decir, que sí existe su diferenciación sexual, externa en este caso. La diferenciación de los sexos en esta especie, como podemos ver en el caso, en la fotografía de la izquierda, en el caso de los machos, estos poseen 2 orificios bajo el vientre, los cuales comprende el ano y el orificio urogenital, mientras que en el caso de la hembra posee 3, comprende el ano, el poro genital y el orificio urinario. Dentro de los hábitos reproductivos de esta especie, nosotros podemos encontrar que es una especie muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño.
Esto se reproduce a temperaturas que oscilan de 20 a 25 grados centígrados. Es importante conocer que los huevos de mayor tamaño que éstas puedan fecundar serán mucho más eficientes para la futura eclosión. Estos peces alcanzan la madurez sexual a los 2 o 3 meses. Es decir, que su madurez sexual es alcanzada de forma muy rápida o muy temprana en comparación con otras especies. Es importante conocer que el aumento o disminución de la luz durante un periodo de 8 horas va a dificultar la reproducción de estos peces. Y hay una característica importante dentro de sus hábitos reproductivos que engloba a que los machos, cuando se encuentran listos para poder reproducirse, ellos crean un tipo de nido, como podemos ver en la imagen, un tipo de nido, el cual lo defienden y el cual las hembras que se sientan que ese es un macho, un buen ejemplar de macho para que pueda fertilizar a sus huevos, pues llegará hasta él. Y posteriormente se realizará la fecundación de los huevos. Lo que es reproducción y alevinaje, pues esta se la realiza habitualmente cuando los peces poseen una edad de 10 a 20 meses, cuando existe un historial genético de los reproductores, se debe identificar la proporción de la cabeza frente al ancho de su cuerpo, la cual debe ser 1 a 1.5. Es decir, que la cabeza debe tener 1.5 veces más de ancho en comparación a la proporción corporal. Deben poseer también una buena conformación corporal, bueno, como le dijimos anteriormente, deben estar libres de cualquier tipo de malformación. Eso querrá decir que, pues, que el ejemplar para llevar a reproducción no posee problemas morfológicos en este caso, que obviamente tienen una trayectoria genética. Deben ser cabeza de lote y deben estar, por supuesto, sexualmente maduros. Bueno, en este podemos ver pues, un ejemplar que va a ser llevado o es un reproductor de un lote X. Podemos notar pues, su gran tamaño, su color, podemos ver el tamaño de su cabeza. En el caso de los estanques de reproducción en los cuales nosotros vamos a depositar a los, a los ejemplares que llevaremos a reproducción, pues vamos a utilizar tanques, los cuales van a tener un área de 500 y 1500 metros cuadrados. Y si hablamos en volumen, pues pueden ser de volúmenes de 500 metros cúbicos a 1500 metros cúbicos. ¿Para qué? Para poder facilitar la recolección de los alevines y cosecharlos sin problemas. Hay que tener en cuenta también el acondicionamiento de reproductores, pues para obtener una buena producción de larvas se recomienda emplear una proporción de 1.5 a 2 machos por cada 3 hembras, sin exceder el kilogramo de biomasa por metro cuadrado, ya que el exceso, tanto en biomasa como el número de reproductores, puede generarnos problemas. Y uno de esos problemas es que se puede provocar una disminución de la postura por parte de los reproductores. En el caso de la recolección de semilla, pues una vez que han eclosionado los huevos, la hembra los va a mantener en su boca hasta que estos terminen de absorber su saco vitelino, es decir, hasta que las larvitas puedan tener una alimentación exógena, porque mientras tengan el saco vitelino, poseen una alimentación endógena. Se deben recolectar los lotes máximo cada 5 días para entrar en la fase de reversión sexual. Luego de la pesca se deberá realizar una selección a través de un tamiz de 8 a 10 milímetros. Se realizará el tamizado, ¿por qué? Porque nosotros intentaremos buscar aquellas larvas que tengan los tamaños más adecuados de acuerdo a su edad. Y obviamente serán en un futuro peces de los cuales no tendrán problemas.
para crecer, para reproducirse, si se los quiere llevar también a algún lote de reproducción. Es importante conocer que en el caso de las tilapias, lo mejor para poder obtener un cultivo eficiente, mucho más rentable y con mucho menos problemas, se recomienda hacer el proceso de reversión sexual o trabajar de forma monosexada, es decir, tener un solo sexo dentro de nuestro cultivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues esto lo vamos a hacer, la reversión sexual, utilizando una hormona combinada con el alimento a 60 ppm. Esta hormona es la 17-alfa-metiltestosterona y lo vamos a hacer durante los primeros 30 días de edad. Esta se le va a dar desde cuando ya a partir de que se acabe el saco vitelino o las larvitas, se les comenzará a dar en el alimento esta hormona. Esta hormona va a ir acompañada pues, de un vehículo o el transportador que forme parte y que ayude a poder incluirlo en el alimento, como es el alcohol. Es importante conocer que el nivel de proteína en la alimentación de estas larvas es de 45% de proteína, suministrado a razón de 15% de la biomasa por día y se intentará repartir en el mayor número de raciones durante el día, ya que va a ser mucho más eficiente para poder conseguir una mejor reversión sexual. Dentro del cultivo de tilapia, nosotros tenemos varias fases de cultivo, entre las cuales nosotros podemos encontrar la precría, que es donde nosotros vamos a cultivar alevinos con pesos entre 1 a 5 gramos. Estos estanques serán mucho más pequeños, contarán con áreas entre 350 y 800 metros cuadrados, estarán recubiertos con mallas antipájaros porque al ser los peces muy pequeñitos están indefensos y pueden ser comidos por pájaros. Y la densidad de siembra, como son animalitos bastante diminutos, pues será de 100 a 150 peces por metro cuadrado. Luego viene la fase de levante, la cual comprende el peso, hablando de peso, animalitos de 5 a 80 gramos. Generalmente se la realiza en tanques de 450 a 1500 metros cuadrados, con densidades que van desde 20 a 50 peces por metro. Un buen porcentaje de recambio de agua es recomendado utilizar, de 5 a 10% por día. Se recomienda aún el recubrimiento total con una malla para poder controlar la depredación, así como hablamos en la fase de precría. Y en este caso los peces son alimentados con alimento balanceado cuyo contenido en proteína es de 30 a 32%. Luego viene la fase del engorde. Esta fase comprende la crianza de los ejemplares de tilapia desde los 80 gramos hasta el peso que nosotros queramos llevarlo para poder ser vendidos, es decir, hasta la cosecha. Generalmente se realiza en estanques de 1000 a 5000 metros cuadrados con densidades que van desde 1 a 30 peces por metro cuadrado. El cultivo de tilapia se caracteriza porque podemos utilizar algunos tipos de infraestructuras de producción. Podemos encontrar estanques, de los cuales por lo general tienen una forma rectangular, no, no son muy profundos, no pasan del 1,50 m. Y bueno, tienen su sistema de drenaje, su sistema de entrada de agua, su sistema de talud. Y bueno, estos básicamente por lo general se utilizan estanques de tierra. Si queremos darle prioridad a lo que es la producción natural, pero también existen estanques que están construidos con concreto. Tenemos también corrales. Por lo general los corrales son construidos en lugares más naturales, en los cuales no han sido eh, tan cambiados, sea por la mano del hombre, sino que se aprovecha algún tipo de entrada de agua en el cual tenga la profundidad suficiente y los nutrientes necesarios para poder cultivar eh, nuestros ejemplares. Tenemos también sistemas de producción
como es el caso de las jaulas flotantes, las cuales son estructuras que pueden estar formadas o construidas con diferentes materiales, desde polietileno, plástico, eh, metal, inclusive hay hasta jaulas de madera. Todo dependerá de la tecnología de producción, pues, ¿no? Y a partir de eso se podrá realizar diferentes cambios o de infraestructura, de lo cual nosotros queramos cultivarlas. Tenemos también un poco más actualizado lo que es el cultivo de tilapia en tanques biofloc. Bueno, ¿en qué consiste el cultivo de biofloc? Pues es simplemente es un tipo de cultivo que por lo general se realiza en tanques, pueden ser circulares o rectangulares, en el cual se intenta aprovechar, el, la bioacumulación en grúmulos o en flocks de bacterias, de algas, de zooplancton, que como parte de la productividad natural misma del estanque de tilapia, puede ser aprovechado como fuente nutricional de nuestras tilapias. Es importante que en este tipo de cultivo, en el caso de Biofloc, se utilizan mucho lo que son bacterias, sean autótrofas o heterótrofas, para poder controlar lo que son metabolitos tóxicos, tales como amoníaco, como nitrito, como dióxido de carbono. Y este es un sistema que debe estar en equilibrio porque por lo general se lo realiza a altas densidades. En el caso de los sistemas de producción de tilapia, pues podemos encontrar lo que es el sistema extensivo, el cual se caracteriza por un grado mínimo de modificación del medio ambiente, existiendo muy poco control sobre el mismo y la calidad y la cantidad de los insumos agregados para poder estimular, suplementar o reponer la cadena alimenticia. El estanque va a poseer sistemas de drenaje. En este caso no va a haber un control completo sobre el abastecimiento de agua, ya que vamos a tener bajas densidades de siembra. Y bueno, ya la tasa de siembra va a ir desde un rango de 10.000 hasta 20.000 peces por hectárea. Y el tamaño de los estanques oscila entre 10 a 20 hectáreas. En el caso de sistemas semi-intensivos, pues en estos sistemas sí se hace una modificación significativa sobre el ambiente en el cual nosotros vamos a cultivar a nuestros organismos, ya que en estos sí se va a tener un mayor control sobre el agua, sobre las especies y el momento de la cosecha. En este caso se utilizarán fertilizantes como promotores de productividad natural. Las tasas de siembra en estos sistemas varían de 50.000 a 100.000 peces por hectárea y el tamaño de los estanques irá de 2 hectáreas hasta pocos metros cuadrados. En el caso del sistema intensivo, pues en este sí se ha hecho una modificación un poco más sustantiva sobre el medio ambiente. Existe un control completo sobre el agua, la calidad del agua, sobre las especies sembradas y cosechadas, y obviamente su tasa de siembra va a ser mayor. Los nutrientes necesarios también serán mucho más controlados para poder obtener mejores crecimientos y pues vamos a tener un suministro de alimento balanceado como alimento principal. Las densidades de siembra oscilarán entre 100.000 a 300.000 peces por hectárea. Y tenemos sistemas superintensivos. En este sistema las densidades son muy superiores. Estos estanques se hacen recambios diarios de agua, inclusive pueden llegar hasta recambios de 100% de agua por hora. Se utilizarán, en este caso, variadores mecánicos. Debido a la alta densidad, por obvias razones va a existir un consumo mucho mayor de oxígeno. Los estanques son generalmente de concreto o tipo resquis, los cuales van a permitir realizar mejores intercambios de agua y poder oxigenar mejor el agua. También se puede dar o se puede cultivar en jaulas, que es parte del sistema, de los sistemas superintensivos. Y las densidades van a ir de 600 tilapias por metro cúbico, inclusive hasta más. Ok. En el cultivo de tilapia es muy importante llevar un control exhaustivo de la calidad del agua. Esto irá de la mano
o irá concatenado a los sistemas de producción o la tecnología de producción como nombramos anteriormente. ¿Por qué? Porque la calidad del agua, pues, dependiendo de cómo esté determinada cada una de sus propiedades físico-químicas o sus parámetros físico-químicos, esto va a influir directamente, o sea, en los aspectos productivos relacionados al crecimiento y reproductivos de los peces, en este caso de las tilapias. En esta tabla nosotros, bueno, podemos observar algunos parámetros físico-químicos con sus diferentes rangos, los cuales son aceptables, o mejor dicho, son los que mejores resultados nos darán al momento de cultivar las tilapias. Pues tenemos temperatura, tenemos oxígeno disuelto, tenemos pH, alcalinidad, dureza total, calcio, nitritos, nitratos, amonios, hierro, fosfatos, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Es muy importante llevar un control diario de cada uno de estos parámetros, ya que a partir de esto nosotros podemos conocer un poco más y tener muchísimo más equilibrado el agua, ya que no existirán cambios bruscos que puedan afectar el desarrollo y crecimiento de nuestra especie. El caso de la alimentación es otro punto muy importante dentro del cultivo de tilapia. El éxito de la actividad piscícola también va a depender mucho de cómo nosotros podamos aplicar de forma eficiente el alimento, se lo podamos suministrar de forma lo más eficiente y eficaz posible a nuestros peces. Como la tilapia es un pez omnívoro y su requerimiento va a depender, o tipo de alimento va a depender también con la edad del pez. Pero específicamente la eficiencia de la alimentación de la tilapia va a depender de factores como el valor nutricional que pueda tener el alimento que le suministramos a estos, la forma de alimentar, las horas de alimentación, el número de raciones diarias que nosotros vamos a suministrar al tanque y también de cómo nosotros vamos a utilizar diferentes herramientas que nos van a ayudar a poder ser más eficientes al momento de alimentar, como es el caso de tablas de alimentación que por lo general se encuentran ya estandarizadas y son una guía muy importante para poder alimentar a los peces. Otro punto importante es la sanidad de los peces, ya que nosotros debemos tener condiciones adecuadas del ambiente acuático. Sabemos que los ambientes acuáticos son muy fluctuantes en el tiempo y si existen descompensaciones o desequilibrios, algunos agentes infecciosos y no infecciosos también pueden afectar a los peces. Como nosotros sabemos, en condiciones de cautiverio, sobre todo cuando tenemos altas densidades, las condiciones quizás pueden variar mucho en comparación al hábitat natural o normal de los peces. Y a medida que las producciones o el cultivo se va intensificando, las alteraciones del ambiente serán mayores, lo cual va a posibilitar la aparición de enfermedades. Nosotros en este gráfico, en esta imagen, podemos conocer, bueno, pues el diagrama que que está relacionado, que nosotros podemos identificar, eh, el cual nos va a decir o nos dice que para que exista el brote de la enfermedad como tal, tiene que existir um, un punto de inflexión o un punto de desequilibrio que desequilibre eh, las condiciones del agua, es decir, que exista el agente patógeno, que el huésped sea susceptible a ese patógeno o que el ambiente, la calidad del agua que nosotros tengamos en cultivo pueda propiciar las condiciones para que los agentes patógenos puedan comenzar a aumentar su virulencia. Dentro de los factores que afectan a los peces en cultivo, bueno, encontramos factores físicos, químicos y biológicos. Dentro de los factores físicos, pues como ya vimos anteriormente, se encuentra la temperatura, la luz excesiva y los gases disueltos. La temperatura porque las variaciones altas condicionan al animal, haciéndolo más susceptible a las enfermedades. La luz excesiva, en el caso de sistemas intensivos con poca profundidad, porque existen, los rayos solares pueden ocasionar quemaduras en el dorso del animal. Y en el caso de los gases disueltos, por ejemplo, el nitrógeno puede producir enfermedades como
burbujas de gas, lo cual va a afectar a nuestros peces. Factores químicos, bueno, contaminación con pesticidas, residuos de metales pesados, desperdicios agrícolas e industriales. Tenemos desperdicios metabólicos como el amonio y nitritos, que son altamente tóxicos a altas concentraciones. Podemos encontrar partículas en suspensión, las cuales van a causar daños mecánicos sobre las branquias y van a tapizar las paredes de los huevos si tendremos algún lote en reproducción, con lo cual se va a impedir el intercambio gaseoso de los peces, específicamente en la zona de las branquias, y pueden convertirse inclusive en un sustrato para el desarrollo de hongos, que posteriormente pueden perjudicar a los peces en cultivo. Por último, tenemos factores biológicos como la nutrición, la cual debe ser eficiente y debe poseer el requerimiento nutricional adecuado. Tenemos microorganismos como bacterias, virus y parásitos, los cuales va a variar de acuerdo a las diferentes especies y cepas su potencial virulento. Eh, Algas, las cuales hay algunas algas que pueden producir toxinas, y también animales acuáticos como moluscos, como caracoles, los cuales son focos de infección y actúan como huéspedes intermediarios en el ciclo biológico de muchos parásitos, inclusive bacterias y virus en algunos casos. Bueno, esta ha sido la presentación de cultivo de tilapia. Si existe alguna duda, pueden dejar sus comentarios en la parte inferior. De mi parte, me despido. Espero les haya servido la presentación. Muchas gracias.